A continuación empezamos la segunda clase del tercer periodo, segundo semestre, con la siguiente reflexión: cree en ti y todo será posible. Creer en uno mismo es esencial para dar el paso a seguir y crear nuevas experiencias. Es necesario que nos aceptemos tal como somos para que el potencial que llevamos dentro salga al exterior. Tu superación, tu éxito, tu prosperidad dependen de ti y de esa fuerza superior que está dentro de ti, Dios. Todo cuanto quieras alcanzar lo lograrás. Solo debes ir hacia un objetivo definido por ti y no desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue adelante. Visualiza siempre lo mejor para ti. Sistema cardiovascular, parte 2, vasos sanguíneos, sangre, células sanguíneas. Esos son los temas que vamos a trabajar. La temática es necesario que nos acordemos de las funciones del sistema circulatorio. Entre ellas están transporte de sustancias y oxígeno hacia las células en forma directa o indirecta. Esa es una de las principales, ya que gracias al oxígeno y unido con el alimento, pues podemos obtener energía para hacer las funciones de la vida. Segunda, transporte de desechos y dióxido de carbono desde la célula. Entonces, lo que no sirve de las células, el dióxido de carbono, el amoníaco, la creatinina, la urea, lo que sea exceso, se regresa por ese sistema circulatorio y se desecha. Distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras en las células y los tejidos. Entonces, hay unas sustancias químicas que nos ayudan a que el mantenimiento en nuestro organismo, que nuestro organismo funcione bien, y se llaman hormonas. Por ejemplo, para que haya el metabolismo, que podamos transformar los alimentos en energía, hay una hormona especial. Para el crecimiento hay otra hormona especial. Entonces, cada función que tengamos de nuestro organismo es regulada por hormonas: la cantidad de agua, la cantidad de minerales, de potasio, la cantidad de calcio, la cantidad de iones que haya en nuestro organismo. Todo depende de las hormonas. ¿Listo? Entonces, también el sistema circulatorio tiene esa función. Otra función es mantener la homeostasis en el cuerpo. ¿Qué significa? O la homeostasis es el equilibrio de sales, el equilibrio de agua, el equilibrio de iones, el equilibrio de temperatura, que haya una temperatura constante. ¿Por qué? Porque si hay mucha presión de sangre, pues mucha circulación fuerte, pues va a haber aumentar la temperatura. Si hay poca presión, va a bajar la temperatura. Entonces, ahí viene los términos, la hipotermia, ¿sí? Entonces, ¿quién es el responsable de la regulación de la temperatura? El sistema circulatorio. También vamos a trabajar el transporte, acá, el transporte también. Se me perdió el puntero, no lo había visto. Bueno, vamos a perder la diapositiva aquí. Entonces, el otro función importante aquí, el transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario. Yo no puedo hablar de sistema circulatorio sin hablar de sistema inmune, ya que gracias al sistema circulatorio se mueven las células que nos protegen contra los patógenos. ¿Qué son los patógenos? Son los agentes o microorganismos como virus, bacterias, protozoos, hongos y parásitos que nos hacen daño, nos producen infecciones y nos alteran el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, ahí está el sistema inmune, ya sea por células o por agentes humorales. ¿Y qué son agentes humorales? Vamos a ver que en la sangre van unas proteínas que reciben el nombre de anticuerpos, también, que nos protegen contra esos patógenos o esas sustancias extrañas.
Por ejemplo, aquí dice, y también las células transformadas o células de cáncer. Tenemos unas células en nuestro organismo que se llaman linfocitos NK, que son células, prácticamente células asesinas naturales, que también sacan las células malas que se estén formando en mi cuerpo, ¿sí? Las sacan, las eliminan. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estas clases siguientes. Inicio con los vasos sanguíneos, que son estructuras que permiten la circulación sanguínea. Vasos son tubos, ¿sí? O otro sinónimo, y esos principales vasos son las arterias, las venas y los capilares, los que permiten que se transporte la sangre de un lugar a otro dentro de ese aparato circulatorio. Vamos a caracterizar una arteria, una vena y un capilar. Las arterias, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, están rodeadas por un epitelio, una membrana que los envuelve. El epitelio capilar es más sencillo. El epitelio de la arteria tiene 3 túnicas. Tiene el epitelio propiamente dicho, y fuera de eso tiene una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Y las venas tiene túnica íntima, túnica media y adventicia, pero observen el grosor. El de la arteria es más grueso, ¿sí? La vena, y el capilar solamente tiene un epitelio sencillo. Vamos a caracterizarlo de acuerdo a lo que les traje. Las arterias nacen en los ventrículos del corazón. Entonces, observemos la siguiente diapositiva. Ahorita lo vamos a explicar para que vean la diapositiva. Entonces, nace en el ventrículo izquierdo. Terminan los capilares, esta arteria, la arteria aorta, que sale del corazón, se ramifica a todas las partes del cuerpo, se convierte en arteriola hasta transformarse en capilar. Poseen una válvula solamente al inicio, la válvula aórtica, para que no se regrese la sangre que es expulsada del corazón a todas las partes del cuerpo, no se regrese al ventrículo. Son divergentes y profundas. ¿Qué quiere decir divergentes y profundas? Se diversifican. Las arterias son profundas, se diversifican por todo el cuerpo, salen muchas ramas y de acuerdo al lugar del cuerpo donde vayan, pues reciben el nombre. Mientras que, fuera de eso son elásticas. Observen la túnica media, tiene esa propiedad de ser elástica. Las venas nacen en las vénulas. Cuando los capilares salen con sangre, con desecho de los órganos, esos capilares se juntan y forman las vénulas se juntan y forman las venas, hasta formar la vena cava superior y la vena cava inferior, que son las que van a llegar a la aurícula derecha, luego pasar al ventrículo izquierdo y pasar con sangre desoxigenada a los pulmones. Presentan válvulas en todo su recorrido, van a encontrar muchas válvulas, que nosotros en la clase anterior vimos que es una válvula, es una estructura que impide que la sangre se regrese. Son convergentes y superficiales. Si podemos o miramos el brazo, ahí se ven, podemos observar las venas, son superficiales. Convergen, ¿qué quiere decir? Las vénulas, los capilares se unen y forman vénulas, las vénulas convergen y se forman en venas. Más adelante se explica por medio de un gráfico. No poseen membrana elástica, ¿listo? Los capilares son vasos más pequeños, miren el diámetro, se encuentran en los tejidos, excepto en el tejido epitelial, que el tejido epitelial se nutre por difusión. Donde nacen los capilares, nacen en las metaarteriolas. Acuérdense que van arterias, arteriolas, luego siguen las metaarteriolas y luego los capilares, que son los que exactamente van a llevar el oxígeno a cada órgano.
Donde terminan los capilares, terminan en las vénulas. Acuérdense que la unión de varios capilares forman las vénulas. Más adelante observarán también una gráfica de esto. Contienen una sola túnica, entonces solo epitelio. Importante pues en resaltar que las arterias tienen más elasticidad porque lo requieren, ya que la sangre se mueve a una mayor presión, ¿sí? Como salen del corazón, sale con una presión grande, entonces requiere mayor elasticidad. Las venas requieren tener muchas válvulas para que la sangre no se regrese, ya que no viene a tanta presión ya hacia el corazón, viene con más baja presión. Si en caso de que una vena se pudiese observar, si se queda sin sangre, si no hay circulación, el orificio de la vena queda igual. Como es elástica, yo podría abrirla y cerrarla. Sí, o sea, queda el diámetro ahí, lo puedo ver la superficie. ¿Sí? Mientras que una vena, como no tiene elasticidad, de una vez se pega en las paredes y es difícil abrirlas. Entonces ahí donde se forman las venas varices, ¿sí? Entonces ya no sirven las válvulas, las paredes se unen y la sangre no puede circular. Entonces hay personas que tienen venas que están dañadas, no hay circulación de sangre. Terminando el tema, de acuerdo a lo que vayamos viendo, al final hay un resumen que lo tienen que manejar ustedes. Ya lo expliqué en clase, esto es un repaso. Entonces ustedes vuelven y lo leen el cuadro para que hagan la diferencia muy bien entre arterias y venas. Pasamos a la otra. Observamos la estructura de una arteria, una vena y un vaso capilar. Les traigo el esquema del corazón, que nosotros ya lo manejamos muy bien. Yo sé que ustedes ya lo manejan, y los que todavía no saben la estructura muy bien del corazón, pues deben estudiarlo, porque todo un tema es secuencia del otro. Observamos aquí la aurícula izquierda, la válvula mitral o bicúspide y el ventrículo izquierdo. Observamos las venas pulmonares, que son las únicas venas que llegan al corazón con sangre, con oxígeno, que viene del pulmón izquierdo y el pulmón derecho, que son las 4 venas pulmonares. Entra la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y sale la sangre por esta válvula que se llama la válvula aórtica, porque de aquí sale la arteria más grande del cuerpo, que se llama la arteria aorta, que ella se ramifica en otras arterias hasta llegar a arteriolas y luego a capilares y llegar a todos los órganos con el oxígeno. Esa es la importancia de las arterias. ¿Y dónde nacen las arterias? En el ventrículo izquierdo. ¿A dónde llegan las venas? ¿A dónde llegan las venas? Entonces llegan a la aurícula derecha. Las 2 venas más grandes llegan, la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces llega a la aurícula derecha con sangre desoxigenada, pasa por otra válvula que ya la vimos, la válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho y sale por una rama que se llama la arteria pulmonar. Tiene 2 ramas, rama derecha y rama izquierda, y rama derecha. Entonces, para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo y para el pulmón derecho. ¿Listo? Y ahí saldría la sangre desoxigenada o la sangre con CO2. Es importante acordarnos aquí que la única arteria que lleva sangre
con desechos es la arteria pulmonar, y las únicas venas que llevan sangre con CO2 son las venas con oxígeno, son las venas pulmonares. En esta siguiente diapositiva podemos observar en forma como más grande lo que les acabo de explicar. Esta es una arteria, y la arteria, pues la arteria aorta, a medida que se va ramificando por todo el cuerpo, se va el calibre de la arteria, o sea, la dimensión, se va volviendo más angosta, y por lo menos aquí mide 50 micras, aquí ya la arteriola mide 20 a 50 micras, entonces acá se transforma en arteriola, recibe el nombre, la arteriola se transforma en metaarteriola, ya cuando tiene 10 a 5 micras, y luego aquí se transforma en capilares, en vasos capilares. Estos son los que van a ir directamente a los tejidos a llevar el oxígeno, y de los tejidos salen otros capilares ya con sangre con desecho, con CO2, ¿sí? Y esos capilares se unen y forman las vénulas. Estas vénulas son otros tubitos, y la unión de esas vénulas convergen en un punto, se encuentran en un punto, se van engrosando y forman lo que son las vénulas, que tienen las vénulas que contienen aproximadamente 20 micras. Aquí, ¿qué faltaría? Esas vénulas se convierten en venas. O sea, la unión de vénulas se convierten en venas a medida que se va ampliando hasta formar la vena cava superior y la vena cava inferior, que es la que llega al corazón. Este cuadro comparativo lo leímos en clase y es indispensable que lo manejen, que lo entiendan, porque esta es la esencia para interpretar cualquier texto, cualquier enfermedad que necesitemos, pues, entenderla, pues, de acuerdo al funcionamiento de arterias y venas. Cuando ellas dos están funcionando mal, pues ocurren muchas enfermedades. Entonces necesito que lo lean bien y hagan el cuadro comparativo como les indiqué en el cuaderno. Lo pueden sacar de acá, está muy claro, se los expliqué en el salón y quiero que lo repasen. Continuamos con la temática tejido sanguíneo. Entonces, cuando nos hablen de la sangre, ¿cómo caracterizamos la sangre? ¿Cómo la definimos? Pues es un tejido especializado. ¿Y por qué es un tejido especializado? Porque es un tejido que conecta todas las partes del cuerpo, y otra característica es que es líquido. Como estudiante de 7º grado tengo que tener muy clara la definición. ¿Por qué es un tejido? Porque está formado por muchas células. Las células sanguíneas, que nosotros ya las hemos mencionado desde que estamos en primaria, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre estas células y sobre lo que contiene dicho tejido. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar las funciones de la vida. La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, el sexo y la altura. Un adulto tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre, el 7% de su peso. Entonces, si una persona tiene 100 kilos, pues entonces, ¿cuántos litros de sangre tendrá? Entonces, 7 litros aproximadamente. ¿Listo? En esta gráfica observamos qué contiene la sangre, el tejido sanguíneo.
ese tejido conectivo, ese tejido líquido, ese tejido viscoso que es impulsado por el corazón. ¿Qué contiene? Entonces contiene dos elementos importantes que son el plasma y los elementos formes. Una palabra clave, elementos formes o células sanguíneas. Entonces vamos a trabajar qué es el plasma y vamos a trabajar las células sanguíneas. El plasma es la porción líquida de la sangre, que está, porción líquida de la sangre, en ayunas es de color ámbar pálido y su volumen representa el 5% del peso corporal, el plasma. Entonces, si todo es el 100% la sangre, entonces los elementos formes sería más o menos el 45% y el plasma el 55%. Cuando nos toman una muestra de sangre, nos sacan la sangre, la colocan en un tubo de ensayo y para que se pueda observar el contenido de la sangre, la colocan con una sustancia, le echan una sustancia química que es un anticoagulante que se llama heparina, que permite que se coagulen esas sustancias y uno pueda identificar el contenido de la sangre. Ese aparato donde lo colocan se llama centrífuga. Entonces, unos movimientos, dándole vuelta, muchas vueltas a toda velocidad, hasta que en la parte de abajo se sedimentan las células sanguíneas, aquí como lo observamos, en la parte de abajo quedan aquí las células sanguíneas o los elementos formes, y en la parte superior queda el plasma. El plasma equivale a un 55%, los glóbulos rojos 40-45% y los glóbulos blancos y las plaquetas un 1% aproximadamente. Si hiciéramos el cálculo sería así. Entonces esa es la composición de la sangre. Listo. Continúo. Quiero recordarles que el plasma sanguíneo, este plasma que contiene la sangre, ahí está lo que es el agua. La mayor cantidad de plasma pues es agua, la mayoría de plasma es agua. También está formado por proteínas, carbohidratos, lípidos, hormonas, sales, gases, desechos como la urea, la creatinina, el amoníaco. El plasma tiene como unas 10 composiciones de sustancias, pero el mayor contenido de plasma lo determina el agua. Dentro del plasma también encontramos sustancias, unas proteínas que son indispensables para el funcionamiento de ese sistema sanguíneo, de ese tejido sanguíneo, que son las proteínas, el fibrinógeno, la albúmina y la globulina. O sea, las tenemos en la guía, vienen los componentes del plasma, los 10, los repasan. Entonces, ¿para qué sirve el fibrinógeno que está en el plasma? Es como un factor de coagulación, o sea, permite la coagulación de la sangre. La albúmina es una proteína que ayuda a que el volumen del agua esté en equilibrio en la sangre, y las globulinas, que pueden decirse que algunas son como los anticuerpos. Entonces aquí en el plasma también encontramos esas proteínas que nos permiten defendernos, que el cuerpo tiene para defenderse contra cuando es atacado contra un patógeno. Entonces ahí encontramos esos anticuerpos o factores humorales, como se les llama. Entonces repasan las propiedades del plasma y repasan el contenido del plasma, está en la guía que les envié. Vamos a trabajar los elementos formes o las células sanguíneas, los glóbulos blancos, las plaquetas y los eritrocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos o hematíes. Las plaquetas también reciben el nombre de trombocitos y los glóbulos blancos reciben el nombre de leucocitos.
Vamos a trabajar los glóbulos blancos, las dos clases de glóbulos blancos que hay, o sea que vamos a profundizar. Ya lo que nosotros sabíamos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, vamos a tratar de profundizar. ¿Qué es lo que hace específicamente cada una de estas células? Dentro de los glóbulos blancos encontramos basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocito y linfocito. Basófilos, el nombre se da en base porque para que se deje teñir la sustancia que lo tiñe es una base. Neutrófilos porque no lo deja teñir ni una base ni un ácido. Eosinófilo porque la sustancia que le permite que se tiñe es un ácido. Monocito es grande, macrófago. Linfocitos son los que hacen los anticuerpos. Linfocitos B y T, aquí vienen otros, linfocito T4 y el linfocito T8. ¿Listo? Antes de caracterizar cada una de las células sanguíneas, quiero explicarles que el origen de estas células sanguíneas se hace en una parte especial de nuestro cuerpo. Esas partes especiales donde se originan las células sanguíneas, ahí donde están las células madres, esos centros especializados se llaman centros hematopoyéticos. Es una palabra rara, pero la tienen que, cuando la lean, pues vamos a aprenderla. Centros hematopoyéticos, o sea que la hematopoiesis es la creación de células sanguíneas a partir de unas células madres. ¿Cuáles son las células sanguíneas que se forman a partir de unas células madres? Entonces los eritrocitos y los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Dónde se forman ellos? Se forman en una estructura especial de nuestro cuerpo que se encuentra dentro de los huesos, que se llama médula ósea. Entonces a nosotros toda la vida nos han enseñado que el glóbulo rojo es una célula, pero ahí si nos ponemos a profundizar, vemos que ese glóbulo rojo no tiene núcleo. Si él va y cumple una función, el glóbulo blanco cumple una función, las plaquetas cumplen una función, pero no tienen ese núcleo que les permite hacer la división celular, o sea que no son células propiamente dichas, porque ellas vienen de unas células especiales que se llaman células madres, que se encuentran en la médula ósea, en otra estructura que se llama el vaso, en los ganglios linfáticos y en el timo. Allá es donde propiamente se origina el tejido sanguíneo. El hígado también interviene en la fabricación de glóbulos rojos cuando se es embrión, o sea, en la vida embrionaria. Y el vaso es responsable de la producción de linfocitos durante toda su vida. O sea, el vaso produce glóbulos blancos, pero un tipo de glóbulos blancos llamado linfocitos. O sea, un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos. Vamos a empezar con la primera célula, la que más conocemos, que hemos trabajado desde primaria, se llaman los eritrocitos. Los eritrocitos también reciben el nombre de hematíes, de glóbulos rojos. Observen la gráfica, ¿sí? La estructura, cómo es la estructura del glóbulo rojo, de esta celulita que ya sabemos que pues no tiene ese núcleo, no tiene ese ADN, listo. Entonces llamarlo células, sino por eso se llaman, como les dije anteriormente, son unos cuerpos, ¿sí? Prácticamente. Entonces vamos a mirar acá la estructura, obsérvenla, son los más numerosos, las células más numerosas del tejido sanguíneo, son discos bicóncavos, están formados por una proteína que se llama actina, contienen dentro una proteína que es la responsable de transportar el oxígeno
que se llama la hemoglobina, carece de organelos. El tiempo de vida de un glóbulo rojo es 120 días y el promedio en milímetro cúbico es de 4 a 5 millones, ¿sí? 4 a 5 millones por milímetro cúbico de glóbulos rojos, pero observen que solamente viven 120 días. ¿De dónde vienen los glóbulos rojos? De la médula ósea. También se dice, cuando le hablen de un tejido mieloide, es médula ósea, entonces provienen de un tejido mieloide o médula ósea. ¿Y dónde se encuentra la médula ósea? En los huesos. Los leucocitos o glóbulos blancos, ellos nos protegen contra todos los patógenos, virus, bacterias, hongos, protozoos y parásitos. Entonces vamos a mencionar los tipos de leucocitos con su caracterización para ver cómo actúa cada uno y cuáles son las características que lo identifican. Los leucocitos o glóbulos blancos se dividen en dos clases que son granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos se caracterizan porque en su citoplasma tienen una cantidad de granos y de acuerdo a cómo se dejan teñir reciben el nombre. Los agranulocitos quiere decir que en el citoplasma no tienen esos granos, entonces por eso sin granos. Los granulocitos están los neutrófilos, que son micrófagos, son pequeños, los eosinófilos, que también reciben el nombre de acidófilos, y los basófilos. Y en los agranulocitos tenemos los linfocitos y los macrófagos o monocitos, que son grandes. Los glóbulos blancos o leucocitos se originan en la médula ósea, como todas las células sanguíneas, pero circulan por un tejido llamado linfoide. Prácticamente forman el sistema inmune, el sistema inmunitario, el sistema linfático, se transportan por la linfa, que próximamente vamos a ver. Inicio con los granulocitos, la explicación de cada uno, así. Los neutrófilos. Los neutrófilos también reciben el nombre de micrófagos, como la palabra lo dice, neutro, ellos no se dejan teñir. Son los más abundantes, se encuentran en un 60 o 70%. Observen los granitos que tienen en el citoplasma y observen cómo es el núcleo. El núcleo es polimorfonuclear. ¿Qué significa? Poli, que tiene como muchos núcleos de diferentes formas. Puede tener 3 o 4, ¿sí? Entonces tiene diferentes formas. Es tamaño el doble del eritrocito, color rosado claro en el citoplasma. Los gránulos se tiñen de rosado hasta azul. En algunos casos, en otros casos no se deja teñir. El núcleo presenta de 2 a 3 lóbulos, pero la palabra neutro quiere decir que no se deja ni teñir con una sustancia ácida ni con una básica. Eso tienen como un color característico de ellos. ¿Listo? Los neutrófilos, ¿qué hacen ellos? La función es fagocitar hongos y bacterias, comérselos, ¿sí? Luego ellos tienen una propiedad de ser macrófagos. Ellos atraviesan los capilares sanguíneos, llegan al lugar de la infección y pues por medio de la fagocitosis destruyen esos hongos o esas bacterias por medio de unas enzimas que ellos producen. Esa propiedad que tienen de pasar
por los capilares y llegar al lugar que se infecta, recibe el nombre de diapedismo. Observen un neutrófilo, son los leucocitos más abundantes. Observen, primera línea de defensa, sustancias lisosomas que contienen enzimas, contienen esas enzimas que permiten la destrucción de esos hongos y esas bacterias. Continuamos con los eosinófilos, que también reciben el nombre de acidófilos. Se llaman eosinófilos porque se dejan teñir con una sustancia, se dejan teñir en rojo con una sustancia que se llama eosina. Se dan cuenta que los gránulos están en rojo. ¿Qué propiedad tiene el núcleo? Es bilobulado, o sea, tiene dos lóbulos, lado y lado. Dice raramente sobre el núcleo, rojo anaranjado, núcleo bilobulado. Aquí están las características. Los eosinófilos, características, están implicados en enfermedades alérgicas y en muertes a parásitos. Ellos tienen unas enzimas hidrolíticas especiales, unas enzimas, unas sustancias que permiten matar los parásitos. Pero también estos gránulos que poseen, que están aquí en rojo, producen una sustancia que se llama histamina y hacen que el cuerpo tenga una respuesta alérgica. O sea que esas enzimas que producen sirven para desintoxicar. En el cuerpo se produce la alergia, quiere decir que ellos están tratando de defendernos contra algo, ¿no? También tienen una respuesta alérgica, entonces tienen una función importante. Se encuentran entre un 2,4% en la sangre. Observémoslo acá, las proteínas catiónicas, que son las que prácticamente se encuentran acá en estos gránulos y son las que matan los parásitos. El último glóbulo blanco o representante de los glóbulos blancos que tienen gránulos son los basófilos. Los basófilos se dejan teñir los granitos de azul. Corresponden a un 0,5% del volumen de la sangre, poquito, o sea, se encuentran en escasa cantidad. Participan en las alergias, sus gránulos contienen una sustancia que se llama histamina y heparina, que es anticoagulante. Entonces, la histamina sirve como vasodilatador y la heparina como anticoagulante en caso de que se requiera. Son responsables del inicio de la respuesta alérgica. Listo, obsérvenlos. Observen cómo es el núcleo también. ¿Sí? Los lóbulos del núcleo. Listo. Continuamos con los agranulocitos sin granos. Entonces vamos a mirar cómo son estas células sanguíneas entre los leucocitos o glóbulos blancos llamados agranulocitos, que son células defensivas que nos permiten defendernos contra los patógenos. Tenemos los monocitos. Los monocitos corresponden a un 4 a 8% del volumen de sangre. Son grandes, son macrófagos, o sea, fagocitan, viven de 1 a 3 días. La forma de ellos es irregular, cuadrangular o oval.
se encuentran tienen abundante citoplasma, o sea, son grandes, tienen gránulos numerosos y finos, pero no, o sea, ahí no tienen nada que ver con los otros que sobresalen, por eso están clasificados como agranulocitos. Núcleo redondo, reniforme, pueden presentar un surco y pueden ser lobulados. Prácticamente son los glóbulos grandes, los glóbulos más grandes, donde se generan estos monocitos en la médula ósea, viajan al hígado, al vaso, a los ganglios linfáticos. En 24 horas llegan al tejido conectivo, donde se convierten rápidamente en macrófagos, o sea, viven de 1 a 3 días. Algunos se dicen que viven meses a años. Actúan en tejidos especiales como el hígado, el cerebro, el pulmón. Son muy importantes porque al actuar como fagocitos, pues, ¿qué hacen? Destruir todos esos patógenos. Monocitos realizan fagocitosis. Les traigo esta gráfica para mostrarles un tipo de linfocito que se llama NK, linfocito NK, reconoce y destruye células tumorales o infectadas por virus, son asesinos naturales y utilizan perforina. O sea, nuestro cuerpo también tiene unas células especiales, unos glóbulos blancos llamados linfocitos NK, que son los últimos que vamos a ver, que son especialistas en destruir tumores o células infectadas por virus. Entonces a ellos se les llaman asesinos naturales. ¿Qué sustancia utilizan para hacer esa destrucción o esa desintegración? Las perforinas. Entonces aquí continuamos con los linfocitos. Corresponden al 30% del volumen sanguíneo, no tienen gránulos en el citoplasma, se originan en la médula ósea, no son fagocitos. ¿Qué hacen ellos? También lo mismo, también nos protegen contra los patógenos, pero ellos se fabrican en la médula ósea, viajan luego al timo, al vaso y a los ganglios linfáticos, o sea, ellos también van por el tejido linfoide. ¿Y qué hacen ellos? Atacan células tumorales, células infectadas por virus y fabrican unas proteínas muy importantes que se llaman anticuerpos. Entonces, hay varios tipos de linfocitos, por ejemplo, los linfocitos T atacan células tumorales y células infectadas por virus, y los linfocitos B fabrican anticuerpos. Cuando fabrican esos anticuerpos, nos dan a nuestro cuerpo algo que se llama inmunidad humoral, mientras que las células que atacan a los patógenos se llama inmunidad celular. O sea que nosotros tenemos dos clases de inmunidad, celular y humoral. Celular cuando los glóbulos blancos atacan a esos patógenos, y humoral cuando tenemos anticuerpos que nos defienden contra esos patógenos. Dice que pueden vivir horas y años. En esta gráfica se puede observar cómo los linfocitos B sintetizan anticuerpos, fabrican anticuerpos. En caso de que entre un patógeno como un virus, el virus secreta unas proteínas que se llaman antígenos. Cada virus tiene unos antígenos que lo identifican. Entonces aquí está la representación de los antígenos. Llegan a la célula, a los linfocitos B. Ellos, al entrar ese antígeno, ellos se activan
y empiezan a producir unas sustancias químicas que reciben el nombre de anticuerpos. Entonces, cada patógeno pues tiene su anticuerpo respectivo. Y asimismo ellos fabrican un tipo de linfocitos memoria que se van a encargar de acordarse cada vez que entre ese patógeno, pues ya están los anticuerpos listos para atacarlo y no dejar que hagan daño al cuerpo. En esta gráfica podemos observar los tipos de leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocito y monocito, la apariencia al microscopio, el diagrama que vimos, que ya los vimos cada uno, el porcentaje en adultos, ¿sí? El diámetro que tienen, el principal objetivo de cada uno de ellos, es como el resumen, cómo es el tipo de núcleo y la vida media de cada uno. ¿Sí? Entonces aquí los neutrófilos, 6 horas, unos cuantos días, eosinófilos de 8 a 12 días, los basófilos pocas horas, linfocitos de memoria pueden durar años, el monocito de horas a días. Entonces es lo mismo que ya les expliqué, pero como para que tengan otra referencia o otra forma de repasarlo. Las plaquetas son células que permiten la reparación de tejidos. Las plaquetas también reciben el nombre de trombocitos. Prácticamente son fragmentos que se originan allá en la médula ósea, también de los huesos. Son fragmentos de citoplasma. ¿En qué están implicados estas plaquetas? En la hemostasia, o sea, son responsables de la formación de coágulos y trombos. Intervienen en la reparación de tejido, no tienen núcleo, viven aproximadamente de 8 a 9 días. Para finalizar, otro cuadro que me permite identificar la cantidad, el recuento, ¿sí? de los células sanguíneas, que es un dato que debo tener en mente para en caso de un texto o para mi vida. Lo normal de los glóbulos rojos por milímetro cúbico son 5 millones. Las plaquetas de 150 a 400.000, los glóbulos blancos de 4.000 a 11.000. Si en un análisis de sangre los glóbulos blancos salen de más de 11.000, pues de una vez el doctor sabe que hay una infección porque hay demasiado glóbulo blanco, ¿sí? Si por ejemplo hay los glóbulos rojos, por ejemplo los hematíes, depende si es hombre o si es mujer, ¿sí? En el examen sale hematocrito. Entonces, si es un hombre, sale, por ejemplo, en el hombre de 39 al 49% de hematocrito, es normal. Y en las mujeres es más bajito el porcentaje de glóbulos rojos, de 35 a 45%, porque nosotras, pues por el motivo de la menstruación, entonces tenemos menos cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Por lo mismo la hemoglobina, por ejemplo, en el hombre está lo normal, en un hombre de 13 a 18 gramos por decilitro, mientras que en la mujer es de 12 a 16, o sea, es menor la cantidad de hemoglobina, la cantidad de proteína. También importante aquí las 3 funciones que las tenemos que tener claras: los glóbulos rojos, transporte de oxígeno; las plaquetas, hemostasia, coagulación, palabra clave; glóbulos blancos, defensa. Observen la anatomía del hueso, donde se encuentra la médula. Este es un hueso como el fémur, por ejemplo. Entonces aquí está tejido esponjoso, donde se encuentra la médula
roja, ¿sí? Vasos sanguíneos de la médula ósea, aquí están. La parte del hueso que es compacto, la médula amarilla. Y entonces aquí voy a mostrarles con el cursor, acá con el puntero láser, mire, especial acá, médula roja, médula ósea, donde se producen las células madres sanguíneas, ¿sí? Que van a producir los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Y para finalizar, pues un cuadro donde me permite observar la célula madre que está ya en la médula ósea. Esa célula madre se dice que es multipotencial. ¿Qué significa eso? Que va a producir muchas células de diferentes formas, de diferentes tamaños y de muchas funciones, de diferentes funciones. ¿Dónde se encuentra la célula madre? Entonces en la médula ósea. Forman una célula, aquí forma otra célula. A partir de esas células se forman 3 tipos de células y esos 3 tipos de células van a formar los glóbulos rojos que están acá, eritrocitos. Ese proceso, todo este proceso grande se llama hematopoiesis. Hematopoiesis, formación de células sanguíneas. Pero cada tipo de célula sanguínea tiene su nombre. Entonces, por ejemplo, cuando se forma el glóbulo rojo tiene que pasar por estas etapas hasta formarse el eritrocito o glóbulo rojo y se llama eritropoiesis. Cuando se forma la plaqueta tiene que pasar por estas etapas y al final sale el trombocito o la plaqueta, que son fragmentos, prácticamente fragmentos del citoplasma, pero todos tienen un antecesor común. Y por ejemplo acá la célula madre se llama mieloblasto. ¿De dónde viene esa célula madre? De la médula ósea. Y aquí se forman todos los glóbulos blancos. Miren el proceso que tienen, que eso es lo que estudian los médicos. Entonces, cómo se forma el basófilo, cómo se forma el neutrófilo, cómo se forman el eosinófilo, que es la formación de los glóbulos blancos, cómo se forma el monocito hasta llegar a ser el macrófago, ¿sí? Entonces, aquí está, pasa por una serie de etapas. Lo mismo acá, la médula ósea tiene aquí otra celulita o precursor común, el antecesor, el que empieza, y para formar los linfocitos B y los linfocitos T. Y las células asesinas naturales que les comenté, que son las células NK. Entonces, así finalizamos. Espero hayan entendido el tema. Es necesario repasar, leo la guía, luego veo el video y la próxima semana hacemos evaluación. Es necesario que estudien, que repasen los temas, lo pueden hacer despacio, tema por tema, con tranquilidad. Bueno, feliz día.